Amigos, les traigo mi nuevo proyecto. En esta ocasión vamos a aprender cómo hacer esta bonita banca de madera para niños. Está elaborada en madera de pino de 18 milímetros. El acabado es en aceite danés, color roble. Se parece mucho a una banquita de otro video que he hecho, pero es una banca grande. En este caso estamos ocupando para niños. Espero que les guste y acompáñenme a ver cómo hacer esta bonita banca. Lo primero que vamos a obtener son los cortes. Aquí les voy a mostrar qué piezas vamos a necesitar. Vamos a ocupar 4 piezas de 77 de largo por 7 centímetros de ancho. Vamos a ocupar una pieza de 5 de ancho por 77 de largo. Vamos a ocupar 2 de 50 por 7 centímetros de ancho. Vamos a ocupar 4 de 31.4 por 7 centímetros. 2 de 30 por 7 centímetros. 4 de 26 por 7 centímetros. Esas son las medidas, esas son las piezas que vamos a ocupar. Entonces lo primero que vamos a hacer es lijarlas. Ya saben que el proceso es de lijado. En este caso ocupo esta madera que yo compré, es de listonado, del Ecotap que les he mencionado. Vienen hojas grandes. De ahí saqué las piezas, ya viene un poco trabajado. Entonces lo que hacemos es, yo empecé con lija 120 de la roja, para quitarle alguna aspereza o algún astilla que tuviera la madera. Hacemos eso en todas las piezas. Posteriormente, como ya les he comentado, seguiría la lija 150, posteriormente 180, después lija 240 y por último 320. Dependiendo del estado de las piezas, a veces salto del 180 al 320 directo, o 180 a 240. En este caso voy a agarrar 120, 180 y 320. Ese sería mi proceso para estas piezas. Ya que les digo, ya vienen de alguna manera trabajadas. Ya nada más es para darle retoques y detalles. Sobre todo donde hicimos los cortes, ahí es donde hay que trabajarlo, hay que quitarle las astillas, dependiendo cómo esté el filo de nuestro disco. Últimamente mi disco le ha faltado un poco de filo, entonces los cantos me han salido un poco con unas pequeñas astillas. Entonces por eso es que prefiero lijarlo bien. En este caso les digo lija 120. Y por último, bueno, 120, 180 y 320. Es un proceso un poco tardado, tedioso, pero como les digo, eso nos ayudará a darle un mejor acabado a lo que es el trabajo. Espero que les guste el video. Ya saben, si tienen alguna duda, comentario, alguna sugerencia, en la caja de comentarios, normalmente siempre respondo. Requieren las medidas más exactas, también déjenme su correo y se las hago llegar. Bueno, una vez acabado lo que es el proceso, vamos a empezar a armar lo que son las patas de la banca. Ocupamos la pieza de 30 que iría en la parte de arriba, las dos piezas de 31 que son los costados, y la pieza de 26 que es la que va al centro. Esas que estoy poniendo restol serían las de 31.4, esta es la de 26 y la de encima pues es la de 30. Y así es como armamos esa pequeña pata. En este caso me apoyo de la cinta. Esta cinta me es muy útil, solito, digamos que le da escuadra al mueble. Meto unos clavillos para poder fijar la pieza y no se mueva. Posteriormente muevo un poco lo que es la cinta y termino de colocar los clavillos. Hacemos el mismo procedimiento. Les decía, los laterales son de 31.4, encima 30, y la que queda al centro, adentro, perdón, es la de 26 centímetros. Todo es por 7 centímetros. En este caso los clavillos que estoy ocupando son de 30 milímetros. Quedan perfecto nada más para no correr riesgo de que no entren o se puedan desviar. Suficiente pegamento, suficiente cola para carpintero, y les decía, terminamos de reforzar con más clavos. En este caso mido a 10 centímetros de la parte superior. Ahí vamos a colocarle la división, la que va a sostener lo que es las duelas para el asiento. Colocamos, metemos, en este caso no le pongo resistol, sino lo fijo con los clavos, y ahorita verán que vamos a meter unos tornillos. Y al ser una banca para niños,
Con eso es más que suficiente, que les diré que me probé la banca y si aguanta perfectamente una persona adulta de un promedio de 70 kilos. Hacemos lo mismo en la siguiente pieza, son 10 centímetros, trazamos con la escuadra la línea para guiarnos, para que nos quede recta, ya que si llegara a quedarnos un poco desfasado al colocar lo que son las duelas para el asiento, pues no calzarían y no quedarían bien y correríamos el riesgo de tener algún juego en lo que es la banca. Les decía, una vez colocados los clavillos, lo que vamos a hacer es reforzar con los tornillos, con las pijas. En este caso les digo, ocupo las de, en este caso estoy ocupando la de 1 pulgada, 1/4, ya que no requiere, les digo, mucha fuerza. Normalmente ocupo en estas de 1 y media o 1 3/4, pero en este caso es una banca para pequeños, entonces con la de 1 1/4 es más que suficiente. Se lo ponemos en todas las piezas, en las que son, en donde le coloqué de dos tornillos, esos serán ocultos por el respaldo. Ahorita verán cómo se coloca. Lo que hago es me apoyo con mi mesa, fijo una de las patas a la mesa, obviamente con una escuadra, porque mi mesa está, digamos que está la escuadra ahí. Voy moviendo a la altura de lo que es los barrotes, las duelas para lo que es el asiento, y empiezo a colocar de atrás hacia adelante. Colocamos suficiente pegamento, colocamos la primera pieza, simplemente coloco 2 clavillos de cada lado para fijar la pieza y después atornillar por la parte de abajo. Lo quise intentar de ambos lados, pero por la posición pues era imposible, nada más metí un lado un tornillo. Ahorita al final metemos los demás. Coloco unas pequeñas piezas de 2.5 centímetros para hacer la división entre duela y duela. Y como les digo, con los clavillos nada más es para fijarlos temporalmente para poder atornillar. Entonces metemos 2 tornillos en cada una de las duelas. En este caso ocupé tornillos de 1 pulgada. Al final es 1.8, no 1.8, pues son 3.6. El tornillo de 1 pulgada mide 2.54, entonces no corremos el riesgo de que salga la punta. Lo que vamos a hacer es ahora colocar lo que es el respaldo. Todo mide 7 centímetros, les decía. Entonces colocamos la pieza nuevamente con lo que son los clavillos, lo fijamos y para posteriormente meter lo que son los tornillos. Esto le va a dar refuerzo a la banca, aparte del pegamento, le va a dar una estabilidad. Entonces aquí lo muestro de un ángulo mejor para que se pueda ver. Lo suficiente pegamento, los clavillos, podemos meterle varias hileras. Además al final vamos a tapar esas marcas, vamos a resanarlas. Entonces, colocando ya lo que son los respaldos, empezamos a colocar las duelas que van a servir en el respaldo. Me apoyo de una prensa para poder fijarlo de un lado, ya que pues va a ser complicado sostener y clavar al mismo tiempo. Aquí metemos 4 clavillos y metemos 2 tornillos para fijar la pieza. Después colocamos la duelita, la de 5 centímetros, aquí es donde la ocupamos, el mismo también por 77. La dejamos descansar sobre el descansabrazos de la banca y atornillamos. Con un tornillo es más que suficiente y con eso prácticamente queda terminada la banca. Lijamos donde sacamos el avellanado y con eso quedaría. Quitamos todo el excedente con la pistola de aire para poder colocar lo que es el resanador. Empezamos cubriendo lo que son las marcas de los clavillos, posteriormente lo que son los tornillos. Lo recomendable es esperar que se seque, pasarle la lija. En este caso ocupo con el grano 320 o 240 dependiendo, y después volver a resanar, ya que cuando se seca el resanador a veces tiende a hundirse un poco. Entonces, para que no nos quede como hendiduras en la banca, de preferencia le ponemos 2 veces el resanador, lijamos, y ya que quede lijado, en este caso vamos a ocupar el aceite danés, el que ocupamos para la otra banca también. Les decía que este aceite danés a mí me gusta mucho trabajarlo, ya que se permite aplicar con un trapo de algodón. Si nos pasamos o tenemos excedentes, simplemente lo retiramos con el mismo trapo y no hay ningún problema. Aparte de que protege a la madera, aclaro, no estoy haciendo un comercial para
para la marca, pero en lo personal me gusta mucho. Protege la madera de la humedad y al mismo tiempo del sol. Entonces en este caso es una banquita, no necesariamente de jardín, pero con los niños pues a veces sí se requiere que tenga un poco de protección. En este caso este aceite danés es ideal para este tipo de trabajos. También lo ocupé en otro proyecto, el de la alcancía, también es el último video que subí antes de este. De la misma manera ocupé el aceite danés y en otros proyectos también lo he estado ocupando. Vienen en diferentes colores, da la opción de que si queremos, después de aplicar el aceite danés, queremos algún otro acabado, a lo mejor en mate, semimate o brillante, tiene un producto especial que se puede colocar después de esta base, digamos. Pero como les he dicho en otros videos, en lo personal me gusta mucho ocuparlo. Espero que les haya gustado el video. Si es así, no olviden comentar, dejar alguna sugerencia, ya saben. Si requieren las medidas, también ya saben. No olviden compartir este video y dejar su like. Y si alguno elabora su proyecto y tiene la amabilidad de compartirme la foto, sería ideal para poder subirlo a mi próximo video, ya que es un gusto saber que este tipo de proyectos pues nos dan la idea o nos ayudan a cómo hacerlo a lo mejor a la medida que a nosotros nos interesa, o simplemente nos sirve para darnos una idea de hacer una similar o adaptarla de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, así es como hicimos esta banquita. Espero que nos ayude y que hayamos aprendido cómo hacerla. Y nos vemos en el próximo video.